Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Orenay Canchemó y estoy en colaboración con mi compañera Samantha Yadira González Sánchez. Somos estudiantes de la Escuela Normal Javier Rojo Gómez, ubicada en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Actualmente cursamos el cuarto semestre en la licenciatura en Educación Primaria. El propósito de esta entrevista es conocer la influencia de los diferentes tipos de contexto y cómo afectan en la práctica docente, por lo cual contaremos con la colaboración del maestro Benito. ¿Qué tipos de contextos conoce y cómo cree que estos influyen en la enseñanza? Pues la verdad existen varios contextos. En este caso podemos decir el contexto, digamos, en la zona rural, la zona urbana, ¿sí? Son uno de los contextos que podemos conocer. ¿Y cómo influyen en la enseñanza? La influencia es muy diferente. No puedes enseñar lo mismo a un niño de una comunidad rural a uno de una comunidad urbana. Son completamente muy diferentes. ¿Por qué el contexto es una influencia importante en el desarrollo y aprendizaje del alumno? Mira, los contextos son muy importantes de acuerdo, digamos, al lugar que se encuentran realmente los niños. Las enseñanzas, completamente tú como maestro, que cuando tú llegas, no puedes, no, tú te tienes que adaptar al medio, ¿sí? Vas a actuar de acuerdo al medio, de acuerdo a las circunstancias o al contexto, tú tienes que, vas a poner tareas. No le puedes pedir una misma tarea a un niño de una zona rural a una de zona urbana, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medios son completamente muy diferentes, ¿sí? O sea, eso tiene que ver mucho el contexto, digamos, del lugar que se encuentra para poder trabajar con los niños. ¿Qué características considera que debe tener un contexto para ser propicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo? Mira, uno de los contextos, digamos, o un lugar adecuado para una enseñanza, yo como maestro, te voy a hablar yo como maestro, y me dio mucho resultado. Yo a mis alumnos que mayormente eran, o sea, de todos los grados, pero principalmente te voy a hablar de los más grandecitos, yo adecuaba mi salón, eh, poniendo algunas cosas, digamos, para que la enseñanza fuera agradable, incluso hasta música les ponía yo bajito para cuando podían, digamos, estudiar con ellos. Yo trataba de que el lugar donde ellos trabajaran, el lugar donde yo trabajaba con ellos, fuera algo, un lugar cómodo, ¿sí? Adecuado, para que el niño se sienta cómodo y pueda aprender realmente mucho mejor. Es muy importante el lugar donde tú le vas a enseñar a un niño, e incluso también muy importante, digamos, lo que tú vayas a trabajar con ellos, que sea adecuado a lo que tu material, que sea muy adecuado a lo que tú vas a enseñar. ¿Cómo interviene la influencia de los padres en el aprendizaje de los alumnos? Mira, esto es algo muy importante, la enseñanza, el aprendizaje realmente de los niños. Hay muchos padres de familia que aceptan, digamos, que apoyan. Yo realmente al inicio del curso, yo hacía mis reuniones para que los papás, explicarles cómo trabajo, para que juntos, tanto padres de familia, maestros y alumnos, sacáramos un buen resultado realmente con los niños. Yo le decía a los papás, desgraciadamente ahorita la educación no es como antes. Antes tú podías llamar la atención, podías castigar, pero yo no castigar una parte una física como antiguamente, no. Yo castigos sencillos, pero antes que nada yo platicaba con los papás de que mis castigos no eran físicos, sino cualquier cosita, una cosa sencilla, algún trabajo o alguna cosa durante el recreo o durante educación física, que es lo que querían más. Pero había padres que lo aceptaban, había padres que no lo aceptaban, ¿sí? Pero los padres influyen mucho porque hay unos que están muy pendientes de la enseñanza de los niños. Si tú pides una tarea, ellos están pendientes de que cumplan con las tareas. Hay padres de familia que hasta incluso se molestan de que les llame la atención a los niños. Entonces es muy importante la función de un padre de familia en la enseñanza. Cuando tienes el apoyo de los padres, tú como maestro avanzas y te da confianza de realizar tu trabajo digamos, con muchas ganas. ¿De qué manera cree que interviene el entorno socioeconómico en la enseñanza-aprendizaje? Mira, en este aspecto es algo muy importante, el aspecto económico. Actualmente, vamos a hablar actualmente tú puedes, digamos, si un niño tiene en su casa computadoras, tiene todos los recursos, todos los medios, pues lógico que son niños que están obligados a rendir más cuando tienen el apoyo económico de los padres de familia. A muy diferente cuando
hay alumnos que no tienen recursos, sus papás no tienen recursos, entonces a ellos se les dificulta, porque actualmente se les dificulta, digamos, la enseñanza. ¿Por qué? Porque actualmente te piden muchas cosas donde el niño tiene que utilizar mucho la computadora. Y hay lugares donde los niños pueden tener, hay lugares donde no. Entonces, cuando cuentan con todos esos recursos, en el aspecto económico, ellos pueden comprar lo necesario, a muy diferente que a un niño que a veces que no tiene que acudir a un ciber o a un lugar donde pueda hacer sus tareas. Pero lo económico es muy importante. ¿Por qué? Porque el alumno que tiene los recursos va a tener todo el apoyo. ¿De qué manera considera que influye la religión en el contexto escolar? Mira, en el aspecto, meterte con la religión y, digamos, combinarlo con lo educativo, vamos a hablar del aspecto, digamos, de creencias, vamos a poner religiosas. Hay religiones que no permiten que el alumno salude, que no cante el himno nacional. Incluso hay tareas que hay religiones que no permiten, que no aceptan que los niños lo hagan, ¿sí? Entonces la religión influye mucho en la educación de los niños, ¿sí? Porque cuando tú como maestro tienes que respetar, porque si no puedes tener problemas con algunos padres de familia. O sea, tienes que respetar, digamos, sus creencias, pero algo muy importante, tú tienes objetivos que tienes que lograr. Y como yo, por poderlo repetir, yo al inicio del curso yo platicaba con los papás, yo mismo se los decía, yo respeto su religión de cada quien, sus creencias de cada quien, pero aquí tenemos objetivos que tenemos que lograr con los niños, ¿sí? Ahora, no sé cómo los acepten ustedes, ¿sí? O no sé cómo lo vayan a tomar, pero mi obligación es enseñarles a los niños de una forma general. No porque sea protestante, no que sea testigo de Jehová, no. Yo como maestro nunca, yo respeté, pero siempre hice que mis niños aprendieran de una forma general todos. Pero sí, la religión influye mucho en la educación de los niños. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en los contextos rurales y urbanos? Mira, hablando de estos dos aspectos, nosotros los maestros antiguos, cuando te voy a hablar de mi generación cuando salimos en el 81, antiguamente en las escuelas normales, nosotros cuando salíamos nos mandaban a diferentes partes de la República Mexicana, ¿sí? A diferencia de actualmente a ustedes aquí en el estado de Quintana Roo, los mandan lo más lejos, Cancún, playa, por allá los mandan, ¿sí? Ahora, pero antiguamente, te voy a hablar de una fuerte, a nosotros antiguamente nos mandaban a otros estados donde sus costumbres, sus religiones, todo era muy diferente a lo que nosotros sabíamos. Pero sí influye mucho, digamos, el reubicarte, digamos, y se te facilita. En este caso, en la zona rural, tienes problemas en el aspecto, digamos, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque tú como maestro, te voy a hablar, repito, de cuando nosotros salimos. A mí me tocó en una comunidad en el estado de Jalisco, donde no había ni escuela. Me tocó fundar escuela, donde no había luz, no había agua, ¿sí? Entonces a mí se me dificultaba mucho la enseñanza con los niños. Incluso por estar solo con una escuela unitaria, yo tenía que trabajar con todos los grados. Entonces imagínate, un maestro solo, sin los recursos, en la zona rural, sin los medios, se me dificultaba mucho, pero yo tenía que lograr que mis niños aprendan a leer, tratar de enseñarle todo. Ahora, cuando yo bajé a una zona urbana, vamos a hablar de Chetumal, de aquí de Bacalar, ¿sí? La diferencia es de que en la zona urbana tú vas a tener todos los medios, todos los materiales. Si tú necesitas fotocopias, vas a sacar. Si tú necesitas material didáctico para poder comprar mapas y todo para tus niños, vas a encontrar. Que alguna investigación por internet, de que en tu escuela tenemos internet, bajas información y todo. Entonces, influye mucho, es muy diferente la enseñanza que tú vas a aplicar en la zona rural, en la zona urbana. Incluso, yo comentaba que cuando venían las evaluaciones, ¿cómo es posible que a un niño le pongan una misma evaluación, a un niño de una zona rural, a un niño de la zona urbana?
¿sí? Ahí las evaluaciones a nivel nacional se deben adecuar de acuerdo al lugar donde se va a aplicar. Pero sí es muy diferente, sí influye mucho entre una enseñanza, es muy diferente una enseñanza en la zona rural que en la zona urbana. En la zona rural tú tienes que adecuarte, tienes que buscar los medios y utilizar mucho la naturaleza para poder enseñar, a diferencia de la zona urbana, donde vas a tener todos los apoyos, todos los recursos. ¿Considera que la falta de recursos es un impedimento para poder implementar las TICs y desarrollar más dinámicas sus clases? Mira, te voy a hablar de historia. La historia es una de las materias que más trabajo nos cuesta a nosotros los maestros. Pero yo, la verdad, trataba de que mis niños penetrarlos en la historia. Cuando yo hablaba de la guerra de independencia, ¿sí? Yo les decía, entonces, si tú empiezas a platicar, empiezas a narrarles y todo, ellos se van a fastidiar. Sí, a ellos no les interesa todo eso. Pero si tú comienzas y dices, muy bien, vamos a hacer una cosa. Estos que están aquí van a ser los mexicanos. Estos de acá van a ser los españoles. ¿Sí? Ahora, los españoles son unos cuantos. Los indígenas son un montón. ¿Sí? Ustedes son 5, ustedes 5 van a ser los españoles y todos los demás van a ser los indígenas. Muy bien. Estos 5 traen armas. Como llegan los españoles, vienen con armas. Y ustedes van a ser los nativos, con piedras, con palos, con lo que tuvieran. Se arma la guerra, ¿quiénes podían ganar? Podían ganar tal vez los españoles. ¿Sí? O sea, yo los hacía, que ellos se metieran a la historia, para que ellos sintieran y se les hiciera agradable realmente la enseñanza. Pero sí es muy importante en que tú tengas algunos tips, algunos, digamos, cosas, algunos recursos, digamos, pedagógicos para que tú puedas trabajar con todas las materias, para que así sea en matemáticas, ese tendedero para ver las fracciones. Si tú nomás les explicas en el pizarrón sobre las fracciones, no te van a entender. Pero si tú llevas un material llamativo para que el niño va a aprender más, y más cuando ellos lo saben manejar. Sí, yo utilizaba mucho lo que es el tendedero para utilizar las fracciones, y ellos les llamaba la atención y les gustaba mucho. ¿Sí? Yo buscaba algunos recursos para poder trabajar con ellos y para que las clases sean más dinámicas, para evaluar. Para evaluar, yo qué hacía, salía al patio, salía a leer con ellos, estudiábamos juntos, ¿sí? Para que así ellos tuvieran, digamos, porque tú les dices estudien y no van a leer, no van a estudiar. Pero yo leía con ellos y estudiaba con ellos. Con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias por su colaboración y atención prestada.